Muy buenas tecladores y tecladoras y bienvenidos a la nueva temporada de La Tecla de AUXI, una temporada que viene cargada de música, de literatura y de muchas novedades más que iremos desvelando durante los próximos meses. Hoy arrancamos con una invitada muy especial y es que ella fue una de nuestras primeras descubiertas en la temporada anterior. Hoy Álvara García viene un año después para presentarnos su nuevo proyecto, Apericuentos 2. ¿Estáis listos? Pues pulsad la tecla, que comenzamos. La Tecla está de vuelta con Alba García, la escritora que siempre consigue abrirnos el apetito lector con sus apetecibles apericuentos. Ha vuelto un año después a hablarnos de su nuevo libro y de algunas cositas más. ¿Qué tal estás, Alba? Hola, Auxi, pues encantada de estar aquí otra vez. Y nosotros de tenerte por aquí, Alba, fuiste una de nuestras primeras invitadas de la temporada anterior, casi inauguraste esta sección, así que es un placer tenerte aquí hoy para arrancar esta nueva temporada con el buen rollo que nos transmites. Y bueno, Alba, aprovechando que hace un año que estuviste aquí, porque creo que fue en octubre del año pasado, hace ya un añito, en un año pasan muchas cosas, pero a ti yo creo que te han pasado incluso más de las que puede llegar a pasar a otra persona, porque has tenido muchos proyectos. Pero antes de empezar a hablar de ellos, quiero que me digas qué ha cambiado de la Alba que estuvo aquí el año pasado a la que tengo aquí hoy conmigo. Pues, como dices, han pasado muchas cosas. Una Alba diferente, bueno, un poquito más sabia de todas las cosas que se aprenden por el camino, de todos los errores que se cometen, de todas las novatadas también, porque como tú dices, Apericuentos fue el primer libro que presenté con vosotros hace un año y en este segundo, pues muchas de las cosas que aprendí con el primero, pues intentando mejorarlas, otras evitarlas. Y así que sí, un poquito con más conocimiento que hace un año. Alba, los seguidores de La Tecla pueden encontrar el libro Apericuentos en tu blog, que es Las Letras de Alba, del que ya hablamos también la otra vez. Y además, hablando de esos proyectos que has hecho este año, no solo van a encontrar el libro de Apericuentos, sino que también has traducido ese libro al inglés, que fue un proyecto del que ya hablamos el año pasado y que ya se ha hecho realidad. Aparitail se llama, sí. No, bueno, tu pronunciación es mucho mejor que la mía, seguro. ¿Cómo ha sido la experiencia de traducirlo? Que ya lo hablamos un poquito el año pasado, pero quiero que me cuentes ahora ya teniendo Pues es todo un mundo el tema de las traducciones, porque en principio cuando te metes en foros o preguntas, lo primero que te recomiendan para escritores que estamos empezando es no lo traduzcas. Porque primero tienes que quedarte en tu mercado, en este caso sería el mercado español, darte a conocer, mover el libro, y las traducciones incluso para los escritores más conocidos llegan después, una vez que ya alcanzan la fama, digamos, es cuando las editoriales se plantean, bueno, pues vamos a abrir mercado y lo traducimos a otros idiomas, y no siempre es el inglés, a veces es en italiano o en portugués, que son países que mediterráneos también y que nos caen más cerca. Pero bueno, mi situación, yo un poco por llevar la contraria, pero no, es broma, no es por eso, es porque mi situación es un poco diferente. Yo vivo en Londres y entonces, claro, tenía también conocidos, ay, has escrito un libro, quiero leerlo, pero claro, no lo puedes leer en español. Y para mí era un poco más fácil ese mercado británico porque estoy aquí. Pero es totalmente, tengo que decir que la experiencia es totalmente diferente porque es un mercado que funciona diferente, el tema de moverlo por librería es también otro sistema. Contenta con la experiencia, pero por ejemplo con el segundo no lo voy a hacer porque otro de los motivos por el que lo hice es porque Apericuentos 1 estaba todo relacionado con restaurantes y chefs de todo el mundo. Entonces, para la parte también de marketing, cuando quería dirigirme a alguno de los chefs para ofrecerle el libro y que lo conociera, tenía que ser todo en inglés. No podía ofrecerle un libro en español. Pero como este segundo es producto nacional, de momento me quedo solo en español. Bueno, ya tenemos un datito ahí de lo que vamos a hablar más adelante, que ya es de Apericuentos 2, pero antes me gustaría recordar más de tus proyectos, Alba, de este año, que otro de ellos, que también lo podemos encontrar en tu blog, es ese diario de Lili, que es una historia, ¿no?, en la que vas narrando la experiencia de
su protagonista, de Lily, durante el confinamiento, una situación que nos ha cambiado a todos, ¿no? Y yo quiero saber cómo se te ocurrió esta idea, porque yo lo he leído y me parece una pasada y recomiendo a todo el mundo que vaya al blog a leer ese diario. Y también quiero saber si hay un poquito de Alba detrás de Lily, porque imagino que sí, ¿no? Bueno, es inevitable. Yo escribo, en principio es todo ficción, pero es inevitable que parte de nosotros esté en las historias, ya sea si no tiene por qué ser a través del protagonista, a veces puede ser un secundario, expresiones que uno utiliza y las aplica incluso sin darse cuenta, o sea, muchísimos detalles. El diario de Lily pues surgió como nos pilló a todos en esta situación de que de repente un día nos teníamos que quedar encerrados en casa. Yo ya Apericuentos ya estaba escrito y se me ocurrió, al principio no sabía si hacerlo solo en el blog o publicarlo como hice al final. Entonces por eso también fue la idea de una especie de coleccionable durante cada semana. La protagonista Lily simplemente escribe un diario en formato también muy resumido de lo que a ella le iba pasando cada día que tenía que estar encerrada en su casa y cómo iba viviendo ese confinamiento. Y me pareció muy divertida esa idea de hacerlo una entrega semanal como los coleccionables de cuando éramos pequeñas, con los cromos o con las colecciones de pegatinas, que cada semana ibas al kiosco a poner, pues esto es un poco, esa era un poco también la idea. ¿Qué pasó? Que cuando la historia terminó en los 3 primeros meses de la protagonista y entonces lo que hice, una vez que ya estaba la historia completa, pues lo uní todo en formato digital, ese está solamente en formato digital, para que una vez que ya perdió la gracia de cada semana que iba a pasar, bueno, ya está todo junto y ya se puede leer como una historia completa. Claro que sí, a mí me parece, maravilloso ese diario de Lily, porque yo creo que todos vamos a encontrar ahí un poco, aunque yo te he comentado, o sea, un poquito de Alba detrás, pero creo que hay un poquito de todos. Sí. Así que todos al blog, a leerlo y además siguiendo con este blog, porque a mí tu blog me gusta mucho, Alba, porque yo lo sigo prácticamente desde que empezaste con él y me parece uno de los mejores blogs literarios que hay en este momento. Ay, muchas gracias. Sí, porque además se ve que te lo curras muchísimo y, en fin, solamente con la estética que tiene y el contenido ya es una pasada, porque no solamente vamos a encontrar en tus libros, sino que también encontramos relatos, encontramos lectura y encontramos consejos también para esas personas que se quieren dedicar a los relatos, ¿no? Y bueno, es una labor preciosa. Pero bueno, sobre todo con el blog, te has convertido en una experta en relatos, Alba, porque ya te digo, dando tus consejos y demás, yo creo que poquito a poco estás haciéndote una experta en este género que gracias o afortunadamente está llegando cada vez más al público y está logrando más aceptación con él, ¿no? Pero ¿de dónde nace esta pasión por el relato, Alba? Pues a mí es que siempre me ha gustado escribir relatos y relato corto. Porque yo soy una persona muy, como decimos en mi tierra, muy bullita, muy ansia, a mí me gustan las cosas para allá y entonces a mí el relato me permite contar la historia que se me pasa por la cabeza en un momento. Evidentemente después hay que asentarlo, hay que pulirlo, pero el momento de volcarlo todo, un relato te permite además ser muy brújula, es decir, que puedes cambiar la historia las veces que quieras y luego duele un poquito menos si tienes que borrar mucho porque, bueno, son más cortos y no es lo mismo que borrar un capítulo entero de una novela, por ejemplo. Totalmente de acuerdo, Alba. La verdad es que sí, que desde luego quien no haya leído relatos, que ya supongo que hoy en día es muy raro, ¿no? Porque una vez seguro que nos hemos topado con uno de ellos, pero que es un mundo que a mí me fascina. Tú sabes bien que yo también escribo relatos, aunque ahora estoy en mi novela, pero también escribo y me parece un mundo maravilloso que quien no la haya probado, que vaya ya a probarlo porque le va a enganchar seguro. Y hablando de relatos, Álvaro, sí vamos a hablar de tu nuevo libro Apericuentos 2, una recopilación de 40 relatos relacionados con la gastronomía. ¿Qué vamos a encontrar en Apericuentos 2 que no hayamos encontrado en el primero, Alba? ¿Con qué nos vas a sorprender? Pues la diferencia básica con el primero es que, igual que el primero, como había comentado antes, está todo alrededor de chefs y restaurantes del mundo. En este segundo he tirado para casa y es todo alrededor de tapas y bares de España. Son 40 relatos, en el primero eran 60 porque hice un poco caso a los lectores
que me decían que, claro, no estaban acostumbrados a relatos cortos, vienen de novelas y les pasaba con los relatos que se quedaban con ganas de más. Y yo reconozco que los míos son relatos cortos, que la extensión de un relato corto se puede extender a lo mejor a 2.000, 2.500 palabras, pero los míos más o menos rotan por la mitad de eso. Entonces, en este segundo he escrito menos relatos, pero he intentado que sean un poquito más largos, así una de cal y una de arena. Y eso, tirando para casa, pues salen son 40 etapas, mencionando a 40 bares, intentando abarcar el mayor número posible de ciudades. Evidentemente todas las ciudades es imposible que salgan, pero bueno, intentando una representación al menos del norte, del sur y del centro. Claro que sí. Alba, ¿y dónde has encontrado la inspiración para Pericuentos 2? Esas referencias, digamos, ¿has hecho tú esa ruta a propósito para escribir a Pericuentos 2? ¿Ya tenías ideas de antes? ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación? Pues igual que en el primero, que el proceso de investigación fue mucho de leer entrevistas, sobre todo de algunos libros también, porque claro, de todo el mundo es imposible. Tengo que decir que aunque estos sean 40 bares españoles, tampoco he tenido la suerte de ir a los 40. Muchos sí que los conozco, sobre todo los del sur, pero lo que hice también quería involucrar a los lectores. Entonces, cuando yo tenía más o menos decidido algunos sitios que iban a salir seguros, pero bueno, había otros que al no conocerlos pues me daba igual a lo mejor elegir una tapa o un bar entre varios. Entonces lo que hice en redes sociales fue preguntar a los lectores cuál eran su tapa favorita y su bar favorito de su ciudad. Y entonces algunas de esas respuestas pues también me ayudaron a crear la lista. Y así que algunos se encontrarán con la sorpresa de ver su tapa o su bar en el libro. ¡Qué maravilla! Alba, y además comentas que es verdad que tú interactúas mucho con tus seguidores, ¿no? Y tienes ese feedback, pero ahora te toca mojarte a ti. Porque yo quiero que me digas cuál es tu relato favorito del libro o el que tenga algún significado especial para ti o que destaque para ti. Ahí es difícil mojarme. Sigue siendo todo ficción, pero yo, por ejemplo, justo acabamos de terminar la lectura conjunta de A Pericuentos 2, una que hemos hecho en redes sociales. Justo hoy han terminado de leerlo y entonces les está preguntando por sus favoritos. Lo que a mí me encanta y me fascina de esto es que son relatos totalmente independientes y entonces nadie coincide. El favorito de uno no tiene nada que ver con el del otro, al que le gustan más los que tienen un toque más cómico, otros a lo mejor incluso no lo entienden, y a mí me encanta esa variedad. Entonces yo, de quedarme uno, pues sí, eso, tiro para casa, y el que habla de mi tierra, pues hombre, es especial, sí. De Cádiz, por supuesto que sí, que lo recuerdo otra vez, que aunque Alba vive en Londres, ella es gaditana y siente mucho su tierra, y lo vamos a encontrar, ese sentir en esos apericuentos, seguro. Y bueno, con esa pedazo de portada, que la vamos a poner por aquí porque es que solamente de verla ya da hambre y te entran unas ganas de devorarlo enterito. Alba, y volviendo ahora un poquito más a ti, tú eres periodista, aunque en tu blog señalas que estudiaste periodismo porque creías que era necesario estudiar esta carrera para hacer grandes historias, algo que con el tiempo te has dado cuenta que no es así, o no tiene por qué ser así, ¿no? ¿Tú te sientes más periodista que escritora o viceversa? Yo ahora mismo, en este momento de mi vida, me siento más escritora, más que periodista, más que publicista, porque yo también hice publicidad, y más que marketinera, porque es a lo que me dedico ahora actualmente. O sea que ahora mismo sí, escritora por encima de todo, porque no solamente acabo de sacar Pericuentos 2, sino que yo intento, que no lo consigo siempre, pero intento crear una disciplina de escribir todos los días, aunque sean 5 minutos. Si estoy inmersa en un proyecto, pues en ese proyecto, si no, pues un microcuento o un relato corto, lo que sea. Hay días que se tienen, pues eso, 5 minutos solo, hay días que le puedo dedicar más tiempo, pero quiero mantener esa disciplina porque creo que es muy importante. Bueno, ¿cuáles son tus proyectos de aquí a un futuro próximo? ¿Tienes algo ya en mente? Porque yo sé que tú no paras, algo tiene que haber por ahí. Yo no paro. Lo que pasa es que ahora estoy, claro, hace un mes justo que acaba de salir, o sea que ahora estoy en toda esa vorágine
entrevistas en los medios, intentar moverlo todo lo posible, porque siempre es intentar que llegue un poquito más lejos que el anterior, para que te conozca gente, que ahora es increíble que alguien te diga, ya está Pericuentos 2, yo leía Pericuentos 1, pero llegar a gente que todavía no conoce ni el 1 ni el 2 y le pique ese gusanillo y lo quiera leer. En mente, escribiendo la primera novela. ¿Eso es un bombazo? Eso es un bombazo. Sí, para mí está siendo todo un reto porque claro, viniendo de relato, todas mis fortalezas y virtudes dentro del mundo del relato son pequeños problemas en la novela. Yo, por ejemplo, soy muy brújula y eso en la novela yo creo que no es que sea algo malo, pero hace las cosas un poquito más difíciles. También yo soy muy de eso, pues muy de resumir, y está bien porque existen también novelas cortas, pero bueno, aprendiendo mucho y que de eso se trata, pasándomelo bien, porque yo reconozco que después de ver todo lo que es desde que tienes la idea hasta que publicas y luego toda la parte de moverlo, la que más se disfruta, o yo por lo menos la que más disfruto, es la de escribir. Además la de volcar ese primer borrador, porque luego cuando llega ya la parte de corrección y darle vueltas y venga y perfila y eso, a mí esa parte me gusta menos, que también es necesaria, pero la que yo disfruto de verdad es cuando ahí lo he hecho todo y ya después veremos lo que sale. Claro que sí, uy, qué ganas de leer esa novela, Alba, y además te imagino que tú cuando terminas un capítulo dirás, en un relato se quedaría aquí, y ahora ya que el lector imagine, y ahora tengo que continuar, así que exacto. Sé que será un reto, pero bueno, seguro que eso sí que va a ser una sorpresa para tus lectores y estamos deseando de que llegue. Bueno, Alba, para ir terminando, aquí en La Tecla tenemos una sección en la que nuestros invitados nos mandan una pregunta para el siguiente descubierto o descubierta que pasa por aquí. Y en este caso, Miguel Gain, que fue nuestro último invitado antes de irnos de vacaciones, te mandaba a ti la siguiente pregunta. ¿En qué programa de televisión, medio de comunicación, etcétera, te gustaría aparecer? Interesante. Yo siempre tiro más para la radio, la verdad. Pero porque es un medio que siempre me ha gustado más pero si tuviese que salir en un programa de la tele, como escritora, la verdad es que ahora mismo no se me ocurre. Si tuviese que elegir uno, diría La Voz, que está Alejandro Sanz de coach, y así lo conozco por fin. Claro que sí. Pues nada, vamos a ver si podemos hacer la promo de Pericuentos por allí, aunque salga un momentito, Alba, y luego que salgan los demás concursantes. Claro, algo hay que hacer. O deberían inventarse algún reality de esto del mundo entre escritores, no sé. Ahí dejo la idea. Había un programa que era de Mercedes Milá, si no me equivoco, no me acuerdo cómo se llamaba, y lo quitaron y me dio rabia porque digo, se tiene que dar más voz a la literatura, ¿no? Bueno, afortunadamente tenemos aquí ya internet, que somos muchos los canales que nos dedicamos a esto y bueno, es guay, pero es verdad que en la televisión se agradecería, así que de aquí un mensaje a las productoras, con las pilas, que hay muchos escritores por ahí que tienen que dar a conocer y que por la televisión es un gran medio para ellos. Bueno, Álvaro, sí, mándanos tu pregunta, para el siguiente descubierto o descubierta que pase por aquí. Si suponiendo que escriba, bueno, da igual si es un relato o escribes novela, ¿en qué ciudad del mundo te gustaría ambientarla? Muy buena esa pregunta, Alba, me encanta esta sección porque siempre me sorprendéis con las preguntas y me dejáis con la boca abierta. Así que la apuntado queda y para el siguiente, ahí que va. Alba, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Te deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva aventura con Pericuentos 2. Y desde aquí animamos a todos los seguidores de La Tecla a que vayan ya a por él y que estén muy pendientes a tu blog, Las Letras de Alba, porque desde luego que tu contenido no tiene desperdicio y lo van a disfrutar mucho y lo van a devorar también porque la gastronomía tiene mucho peso en tu blog. Un abrazo muy fuerte, Alba, un placer como siempre. Otro para ti. Muchas gracias por invitarme. Te vemos muy pronto con nuevos proyectos. Que sí. Chao. Y a los seguidores de La Tecla de Auxi, como os decimos siempre, si os ha gustado, suscribiros y darle a like, pero sobre todo que estéis ahí y nos leáis. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo nuevos autores y seguir escuchando artistas aquí, en el rincón de La Tecla de Auxi.